This episode is brought to you by Principles. Ray Dalio, legendary investor and New York Times best-selling author, wants to pass along his understanding of how countries go broke, because he believes the U.S. budget and debt situation needs to be addressed. To give you that knowledge, he has put the draft of his book, How Countries Go Broke, The Big Cycle, online for free. It's available now at economicprinciples.org. This episode is brought to you by Amazon Business. How can you free up your team from time-consuming office tasks? Amazon Business empowers leaders to not only streamline purchasing, but better support their teams, so they can focus on strategy and growth. Free up your teams and focus on your future. Learn more about the technology, insights, and support available at amazonbusiness.com. Vivimos en un mundo lleno de estrés, preocupaciones y desafíos que parecen no tener fin. Las responsabilidades diarias, las decisiones importantes y las incertidumbres de la vida muchas veces nos sobrecargan, dejándonos sin fuerzas. Pero en medio de esta tormenta, Jesús nos hace una invitación que trasciende el tiempo y llega hasta nosotros hoy. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Descansar en Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades o problemas, sino entregar nuestras cargas al único que tiene el poder de sostenernos. La Biblia nos enseña que el verdadero descanso viene al confiar plenamente en el Señor, como dice el Salmo capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En este video exploraremos juntos lo que significa descansar en Dios, cómo este descanso puede transformar nuestra vida y cómo podemos vivir una fe que nos permita encontrar paz, incluso en los momentos más difíciles. ¿Estás listo para descubrir cómo entregar tus cargas a Dios y experimentar el descanso que solo Él puede ofrecer? Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Descansar en Dios es un concepto profundamente arraigado en las Escrituras, que trasciende la idea humana de descanso físico o emocional. En la Biblia, descansar en Dios significa confiar plenamente en su poder, en su voluntad y en su tiempo perfecto, dejando de lado nuestras propias ansiedades y esfuerzos desmedidos. Este descanso no se trata de inactividad, sino de una entrega total que nace de la fe. El Salmo capítulo 37, versículo 7, nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta invitación no es simplemente un mandato para dejar de preocuparnos, sino un llamado a reconocer que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen abrumadoras. Descansar en Dios implica una actitud de corazón que confía en que Él es fiel a sus promesas y que su plan siempre es el mejor para nuestra vida. Un ejemplo significativo de este tipo de descanso se encuentra en el relato de la creación. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, se nos dice: y en el séptimo día, Dios terminó la obra que había hecho y descansó de toda su obra. Este descanso de Dios no fue porque estuviera cansado, ya que Él es todopoderoso, sino para establecer un principio espiritual para la humanidad: la importancia de detenerse, reflexionar y confiar en su provisión. Jesús mismo enfatizó este principio durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 11, versículo 28, declaró: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Aquí, Jesús no se refiere únicamente al alivio físico, sino a un descanso profundo para el alma. Es un descanso que solo Él puede ofrecer, uno que nos libera de la carga del pecado, de la culpa y de las preocupaciones terrenales. El descanso en Dios también está relacionado con la obediencia. En Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11, leemos: por lo tanto,
queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Este pasaje conecta el descanso con la fe activa. Descansar en Dios requiere que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y que nos rindamos completamente a Él, confiando en su guía y en su provisión. La ansiedad y el estrés son barreras comunes que nos impiden descansar en Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje subraya que el descanso espiritual comienza cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiamos en que Él responderá conforme a su voluntad. Otro aspecto del descanso en Dios es la confianza en su tiempo. Muchas veces, nuestras ansiedades provienen de querer controlar el futuro o de no ver resultados inmediatos. Sin embargo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos recuerda: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Descansar en Dios significa aceptar que sus tiempos son perfectos y que Él está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Un ejemplo claro de este descanso basado en la confianza es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios los guió hacia la tierra prometida, les proveyó de maná diariamente, enseñándoles a depender de Él día a día. Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir cada día a recoger su ración diaria. De esta manera pondré a prueba si cumplen o no mis instrucciones. Este episodio muestra cómo Dios desea que confiemos en su provisión diaria, sin preocuparnos por el mañana. El descanso en Dios también se refleja en la relación con el Espíritu Santo. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús promete: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz que proviene de Dios es el resultado de una vida que descansa en Él. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que estamos en las manos de un Padre amoroso y soberano. En conclusión, descansar en Dios es un acto de fe y obediencia. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Es una invitación a soltar nuestras cargas y a confiar en que su plan es perfecto. Su tiempo es impecable y su amor por nosotros nunca falla. Al aprender a descansar en Dios, descubrimos una paz que transforma nuestro corazón y una esperanza que nos sostiene en todo momento. Descansar en Dios trae una serie de beneficios espirituales que transforman la manera en que enfrentamos la vida, las dificultades y las relaciones con los demás. Este descanso no es simplemente una pausa en las actividades diarias, sino una experiencia profunda de paz, renovación y comunión con el Señor. Es un estado de confianza total en su amor y poder, que tiene un impacto directo en nuestra alma y espíritu. Uno de los beneficios más destacados de descansar en Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia lo describe de manera poderosa en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no está condicionada por las circunstancias externas, sino que proviene de la seguridad de saber que Dios está al control, cuidando cada detalle de nuestras vidas. El descanso en Dios también nos da una perspectiva renovada. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y entregamos nuestras cargas a Él, podemos ver nuestras situaciones desde un punto de vista espiritual. En Isaías capítulo 55, versículo 9,
El Señor declara: así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este cambio de perspectiva nos ayuda a aceptar que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los comprendemos completamente. Otro beneficio espiritual es la fortaleza interior. Muchas veces, intentamos resolver nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas, lo que nos lleva al agotamiento físico, emocional y espiritual. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Sin embargo, cuando descansamos en Dios, encontramos una fuente inagotable de fuerza. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Descansar en Dios también nos acerca más a Él. Al entregarle nuestras cargas y confiar en su cuidado, nuestra relación con el Señor se profundiza. Jesús mismo nos invita a esta comunión en Mateo capítulo 11, versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso espiritual nos permite experimentar el amor, la gracia y la bondad de Dios de una manera más íntima y transformadora. La esperanza es otro beneficio clave del descanso en Dios. En medio de las pruebas y desafíos, confiar en el Señor nos llena de una esperanza que nos sostiene. El Salmo capítulo 62, versículo 5, dice: Sí, alma mía, encuentra descanso en Dios, pues mi esperanza proviene de Él. Esta esperanza nos da la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. Además, descansar en Dios nos ayuda a superar el temor y la ansiedad. Estos sentimientos suelen paralizarnos y alejarnos de la paz que Dios quiere para nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, leemos: Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando descansamos en Él, recibimos la capacidad de enfrentar nuestras preocupaciones con valentía y confianza, sabiendo que no estamos solos. El descanso en Dios también promueve el perdón y la reconciliación en nuestras relaciones. Cuando experimentamos la paz y la gracia de Dios, somos más capaces de extender esa misma gracia a los demás. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos exhorta: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este descanso espiritual nos capacita para ser agentes de paz y unidad en nuestro entorno. Otro beneficio espiritual es la capacidad de discernir la voluntad de Dios. En momentos de descanso y quietud en su presencia,
nuestro corazón se vuelve más sensible a su voz. En el Salmo capítulo 46, versículo 10, el Señor nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este tiempo de descanso nos permite escuchar su guía y seguir sus caminos con confianza. Descansar en Dios también fortalece nuestra fe. Cada vez que confiamos en Él y vemos su fidelidad en acción, nuestra fe crece y se profundiza. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este descanso en Dios nos permite vivir una fe activa y fructífera. En última instancia, el descanso en Dios transforma toda nuestra vida. Nos permite vivir con propósito, en paz y con una esperanza inquebrantable. Es una experiencia que nos renueva, nos fortalece y nos llena de gozo, independientemente de las circunstancias externas. Al aprender a descansar en Dios, descubrimos que Él es suficiente y que su amor y cuidado nos sostienen en todo momento. Aunque la invitación a descansar en Dios es clara en la Biblia, muchos creyentes encuentran obstáculos que dificultan vivir plenamente esta experiencia espiritual. Estos impedimentos, en su mayoría internos, surgen de nuestra naturaleza humana caída y de las influencias del mundo. Identificar y abordar estos obstáculos es fundamental para aprender a confiar completamente en el Señor. Uno de los mayores obstáculos es la falta de fe. Muchas veces dudamos de la capacidad de Dios para resolver nuestras dificultades o cumplir sus promesas. Esto se refleja en la historia del pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber visto milagros como la apertura del Mar Rojo y la provisión de maná, los israelitas murmuraron y dudaron de Dios en numerosas ocasiones. En Hebreos capítulo 3, versículo 19, se explica: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La falta de fe nos impide experimentar el descanso espiritual que Dios ofrece. Otro obstáculo común es la ansiedad. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige más, y esto genera preocupaciones sobre el futuro, las finanzas, la salud y las relaciones. Sin embargo, la Biblia nos llama a entregar nuestras ansiedades al Señor. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La ansiedad nos distrae de confiar en Dios, manteniéndonos atrapados en nuestros propios pensamientos y temores. El orgullo también representa una barrera significativa. Muchas veces creemos que podemos manejar nuestras cargas por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios. Este enfoque autosuficiente nos aleja de la dependencia que Él desea que tengamos hacia Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus veredas. La verdadera humildad nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y a buscar refugio en el Señor. El temor es otro impedimento que nos aleja del descanso en Dios. El miedo a lo desconocido, al fracaso o a perder el control puede paralizarnos, impidiéndonos confiar plenamente en el Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10, ofrece consuelo a quienes luchan con el temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando permitimos que el temor domine nuestro corazón, bloqueamos la paz que Dios desea darnos. La falta de tiempo para buscar a Dios es un obstáculo moderno que afecta a muchos creyentes. En medio de nuestras ocupaciones diarias, podemos descuidar la oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con Dios. Sin embargo, Jesús mismo nos dio el ejemplo de apartar tiempo para estar a solas con el Padre, incluso en momentos de gran presión. En Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos:
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Dedicar tiempo a Dios es esencial para encontrar el descanso espiritual que tanto necesitamos. Otro obstáculo es la influencia del mundo. Las distracciones, las preocupaciones materiales y las filosofías que promueven la autosuficiencia pueden alejarnos de la confianza en Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Para descansar en Dios, debemos enfocar nuestra mente en sus promesas y su palabra, evitando ser arrastrados por las preocupaciones terrenales. La falta de conocimiento de las Escrituras también puede ser un impedimento. Muchas veces no descansamos en Dios porque no entendemos plenamente quién es Él y qué ha prometido a sus hijos. En Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al profundizar en la palabra de Dios, nuestras mentes y corazones se llenan de verdades que nos permiten confiar en Él y descansar en su fidelidad. Finalmente, el enemigo espiritual busca activamente impedir que descansemos en Dios. Satanás utiliza el engaño, las distracciones y las acusaciones para apartarnos de la paz que Cristo nos ofrece. En Efesios capítulo 6, versículo 11, se nos insta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes son armas espirituales que nos ayudan a vencer estas barreras. Superar estos obstáculos requiere un esfuerzo intencional y una dependencia constante del Espíritu Santo. Al reconocer las barreras que nos impiden descansar en Dios y entregarlas a Él, podemos experimentar la paz, la fortaleza y la renovación que solo Él puede dar. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a descansar en Dios en medio de circunstancias difíciles. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan cómo confiar plenamente en el Señor, incluso cuando las pruebas parecen insuperables. Uno de los ejemplos más destacados es el del rey David. Desde su juventud, David enfrentó múltiples desafíos, desde luchar contra Goliat hasta huir del rey Saúl, quien buscaba matarlo. A pesar de estas adversidades, David siempre buscó refugio en Dios, como lo reflejan los Salmos. En el Salmo capítulo 23, versículo 1,
David declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta confianza en Dios permitió a David encontrar paz y descanso, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Otro ejemplo significativo es el de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Aunque enfrentaron pruebas constantes, como la falta de agua y alimento, Dios proveyó para ellos en todo momento. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, el Señor dijo: «Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir cada día a recoger su ración diaria». Este acto de provisión divina enseñó al pueblo de Israel a depender de Dios diariamente, recordándoles que Él es suficiente para cubrir todas sus necesidades. El profeta Elías también nos ofrece una lección sobre el descanso en Dios. Después de un enfrentamiento agotador con los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, lleno de temor y agotamiento. Sin embargo, Dios no lo dejó solo. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos 5 al 8, se nos relata cómo el Señor proveyó comida y descanso para Elías antes de enviarle de nuevo a su misión. Este episodio nos recuerda que Dios entiende nuestras limitaciones humanas y nos renueva cuando dependemos de Él. La vida de Job es otro ejemplo poderoso. A pesar de perder todo lo que tenía, Job se mantuvo firme en su fe y encontró descanso en la soberanía de Dios. En Job capítulo 1, versículo 21, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Aunque sufrió inmensamente, su confianza en Dios nunca se quebrantó, mostrando que incluso en medio del dolor podemos encontrar paz al descansar en el plan perfecto de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da un ejemplo perfecto de descanso en medio de la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, se relata cómo Jesús dormía en una barca mientras una gran tormenta amenazaba con hundirla. Los discípulos, llenos de miedo, lo despertaron, diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Jesús se levantó, calmó el viento y las olas, y les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Este episodio muestra que el descanso de Jesús provenía de su confianza total en el Padre, un modelo que estamos llamados a seguir en nuestras propias tormentas. El apóstol Pablo también vivió una vida de descanso en Dios, a pesar de enfrentar innumerables dificultades. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte las palabras que el Señor le dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad permitió a Pablo encontrar fortaleza en su debilidad y paz en medio de sus pruebas, sabiendo que la gracia de Dios era suficiente. María, la madre de Jesús, es otro ejemplo inspirador. Cuando recibió el anuncio del ángel de que daría a luz al Hijo de Dios, María no se preocupó ni dudó, sino que confió plenamente en el plan divino. En Lucas capítulo 1, versículo 38, ella respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Su disposición a descansar en la voluntad de Dios demuestra cómo la confianza y la obediencia pueden llevarnos a experimentar su paz. Otro ejemplo notable es el de Daniel en el foso de los leones. En Daniel capítulo 6, versículos 16 al 23, vemos cómo Daniel, acusado injustamente, fue lanzado al foso. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, confió en Dios, y el Señor cerró la boca de los leones, protegiéndolo. La fe de Daniel en medio de una situación tan aterradora nos enseña que descansar en Dios no solo trae paz, sino también su intervención milagrosa. Finalmente, el ejemplo de Ruth ilustra cómo el descanso en Dios trae provisión y restauración. Después de quedar viuda, Ruth decidió seguir a su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Su decisión de descansar en la soberanía de Dios resultó en una vida llena de bendiciones, incluyendo convertirse en parte de la genealogía de Jesús. En Ruth, capítulo 2, versículo 12,
Booz le dijo: «Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces». Estos ejemplos bíblicos muestran que descansar en Dios no significa ausencia de pruebas, sino una confianza constante en su amor, poder y plan. Cada uno de estos relatos nos anima a buscar refugio en el Señor, sabiendo que Él es fiel para sostenernos y guiarnos en todo momento. Descansar en Dios no es algo que sucede automáticamente, sino una práctica espiritual que requiere dedicación, intención y fe. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. A través de las Escrituras, aprendemos principios prácticos que nos ayudan a vivir en un estado de confianza y paz, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Incorporar estas prácticas en nuestra vida diaria nos permite experimentar la presencia transformadora de Dios y el descanso que solo Él puede ofrecer. Uno de los primeros pasos para practicar el descanso en Dios es la oración constante. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». La oración es el medio por el cual llevamos nuestras preocupaciones y cargas al Señor, confiando en que Él escucha y responde. Dedicar tiempo diariamente para hablar con Dios nos permite liberar nuestras ansiedades y renovar nuestra confianza en su fidelidad. La meditación en las Escrituras es otra herramienta esencial. En Salmos capítulo 1, versículo 2, se nos dice que la persona que encuentra delicia en la ley del Señor y medita en ella día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Al leer y reflexionar en la palabra de Dios, recordamos sus promesas, su carácter y su poder, lo que fortalece nuestra fe y nos ayuda a descansar en Él. Otra forma de practicar el descanso en Dios es dedicar tiempo a la alabanza y la adoración. En el Salmo capítulo 100, versículo 4, se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. La alabanza nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de las preocupaciones terrenales hacia la grandeza de Dios. Al reconocer su soberanía y su bondad, nuestros corazones encuentran paz y descanso. La entrega diaria de nuestras preocupaciones es un ejercicio esencial para vivir en el descanso de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, leemos: «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Esta entrega no es un acto único, sino un proceso continuo de confiar nuestras cargas a Dios, recordándonos que Él tiene el control y que su amor por nosotros es inmutable. Practicar el descanso en Dios también implica establecer un ritmo de vida que priorice el tiempo con Él. Jesús mismo nos dio el ejemplo
al apartarse regularmente para orar y estar en comunión con el Padre. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se relata: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Seguir este ejemplo significa reservar momentos específicos en nuestro día para estar a solas con Dios, lejos de las distracciones y las presiones diarias. Otra práctica clave es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos recuerda: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Muchas veces, nuestras preocupaciones provienen de querer acelerar los planes de Dios o de no entender sus retrasos aparentes. Al confiar en su tiempo perfecto, encontramos descanso, sabiendo que Él siempre actúa en nuestro mejor interés. La comunidad cristiana también juega un papel importante en la práctica del descanso en Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Compartir nuestras cargas con otros creyentes, orar juntos y apoyarnos mutuamente, nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar de fe. El perdón es otra práctica esencial para descansar en Dios. Aferrarnos al resentimiento o al dolor pasado puede robarnos la paz que Dios desea para nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Al practicar el perdón, liberamos nuestras almas de cargas innecesarias y abrimos espacio para el descanso espiritual. Finalmente, practicar el descanso en Dios requiere desarrollar una actitud de gratitud. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, podemos experimentar el descanso profundo y transformador que Dios nos ofrece. No es un proceso instantáneo, pero a medida que aprendemos a confiar en Él, a buscar su presencia y a vivir en obediencia, descubrimos una paz que trasciende las circunstancias y una fortaleza que solo puede venir de nuestro Padre Celestial. El descanso en Dios no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que también se convierte en un poderoso testimonio para quienes nos rodean. En un mundo marcado por el estrés, la incertidumbre y la búsqueda constante de soluciones humanas, la paz y la confianza que emanan de una vida entregada al Señor pueden impactar profundamente a los demás, señalándoles hacia la fuente de nuestra fortaleza, Dios mismo. Jesús, en el Sermón del Monte, subrayó la importancia de que nuestra vida refleje su luz. En Mateo capítulo 5, versículo 16, dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando descansamos en Dios, nuestra paz, serenidad y fe se convierten en un reflejo de su carácter, atrayendo a otros hacia Él. Uno de los aspectos más evidentes del descanso en Dios como testimonio es nuestra capacidad de enfrentar las pruebas con una actitud diferente. Mientras el mundo responde al sufrimiento con desesperación o enojo, un creyente que descansa en el Señor encuentra esperanza y propósito, incluso en las dificultades. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta: adoren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Nuestra capacidad para mantener la calma y la confianza en tiempos difíciles
puede llevar a otros a preguntarse cómo logramos tal paz, abriendo la puerta para compartir el Evangelio. El descanso en Dios también se refleja en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando confiamos en el Señor, podemos amar y servir a los demás de manera desinteresada, sin estar abrumados por nuestras propias preocupaciones. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo escribe: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino... Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. También por los intereses de los demás. Este amor y cuidado desinteresado se convierten en una señal visible del amor de Cristo en nosotros. Otra manera en que el descanso en Dios impacta a los demás es a través de nuestra capacidad para perdonar. En un mundo donde el rencor y la venganza son comunes, un corazón que perdona se destaca. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús enseña: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Al perdonar, demostramos que hemos encontrado descanso en el perdón de Dios y que somos capaces de extender esa gracia a los demás. El descanso en Dios también se evidencia en nuestra disposición a confiar en su provisión, en lugar de afanarnos por las cosas materiales. Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando vivimos una vida libre de ansiedad por las posesiones terrenales, mostramos al mundo que nuestra seguridad no está en lo que tenemos, sino en aquel que provee para todas nuestras necesidades. Además, el descanso en Dios nos permite enfrentar los conflictos con sabiduría y mansedumbre. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, se nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta el furor. Al descansar en el Señor, somos capaces de responder con calma y amor, incluso en situaciones tensas, mostrando a los demás una manera diferente de manejar los desacuerdos. El ejemplo de Pablo y Silas en la prisión es un poderoso testimonio de cómo el descanso en Dios puede impactar a otros. En Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34, se relata cómo, en medio de la cárcel y después de haber sido azotados, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Su actitud impactó tanto al carcelero que después de presenciar un milagro, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este relato nos enseña que incluso en medio del sufrimiento,
nuestro descanso en Dios puede ser un testimonio que lleve a otros a buscar la salvación. El descanso en Dios también nos capacita para ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, Pablo escribe: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando vivimos en paz con Dios y descansamos en su amor, podemos extender esa reconciliación a nuestras relaciones y ser instrumentos de unidad y restauración. Por último, nuestra esperanza en la eternidad es un testimonio poderoso. Mientras el mundo busca respuestas temporales, los creyentes que descansan en Dios viven con la certeza de que las promesas eternas de Dios son reales. En Hebreos capítulo 4, versículo 9, se nos recuerda: por lo tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Esta esperanza nos permite enfrentar la vida con gozo y propósito, mostrando al mundo que nuestro descanso no está en las cosas terrenales, sino en la promesa de un futuro glorioso con el Señor. Cuando descansamos en Dios, nuestra vida se convierte en una carta abierta que testifica del poder, la fidelidad y el amor de nuestro Creador. Este descanso no solo nos transforma, sino que también impacta a quienes nos rodean, señalándoles hacia la única fuente verdadera de paz y descanso eterno. El descanso en Dios es una invitación continua, un regalo que se nos ofrece para experimentar paz, esperanza y renovación en medio de un mundo lleno de desafíos y presiones. A través de su palabra, Dios nos recuerda que no estamos diseñados para cargar solos con el peso de la vida, sino para entregarle nuestras cargas y confiar en su soberanía y amor. Esta reflexión final busca resumir los aspectos fundamentales del descanso en Dios y alentarnos a vivirlo diariamente. El Salmo, capítulo 62, versículo 1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Estas palabras encapsulan la esencia del descanso en Dios, una confianza total en su provisión y protección. Este descanso no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con el Señor. Es un estado de paz interior que se alimenta de la fe y de la certeza de que Dios está al control, incluso cuando la vida parece caótica. El descanso en Dios no implica inactividad o falta de esfuerzo. Más bien, es un acto de entrega y obediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 11, nos exhorta: esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Esto significa que debemos dedicar tiempo y energía a cultivar nuestra relación con Dios, buscar su presencia en oración y meditar en su palabra. A través de estas disciplinas, aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más del poder de Dios. Uno de los mayores beneficios de descansar en Dios es la transformación de nuestra perspectiva. Cuando entregamos nuestras preocupaciones al Señor, podemos ver nuestras circunstancias a través de sus ojos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo escribe: ahora bien, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos permite enfrentar las pruebas con esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso en los momentos más oscuros. El descanso en Dios también nos libera de la ansiedad y el temor. En Isaías capítulo 41, versículo 10, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos asegura que no estamos solos y que podemos confiar en su cuidado constante. Cuando descansamos en Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros y somos capaces de vivir con valentía y confianza. Otro aspecto importante del descanso en Dios es la renovación espiritual. Jesús nos invita en Mateo capítulo 11, versículo 28.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta invitación no solo nos alivia del agotamiento físico y emocional, sino que también renueva nuestra alma. Al pasar tiempo en la presencia de Dios, encontramos fuerzas nuevas para enfrentar los desafíos de la vida y una paz que el mundo no puede ofrecer. El descanso en Dios también tiene un impacto eterno. Mientras vivimos en este mundo, enfrentamos pruebas y luchas, pero sabemos que nuestro destino final es un descanso eterno en la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, se nos dice: Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras los seguirán. Esta esperanza nos motiva a vivir una vida de fe y obediencia, sabiendo que nuestro descanso final será pleno y perfecto. El descanso en Dios también nos prepara para ser una luz en el mundo. En un entorno donde la ansiedad y el estrés son comunes, la paz que emana de una vida en comunión con el Señor se convierte en un testimonio poderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos llama a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Al descansar en Dios, mostramos al mundo que hay una alternativa a la desesperación, la paz y el gozo que solo Dios puede dar. Para practicar este descanso, es esencial recordar que nuestra relación con Dios es la base de todo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos anima: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, reconócelo y Él allanará tus sendas. Esta confianza nos permite soltar el control y permitir que Dios dirija nuestras vidas. El descanso en Dios no es una meta que se alcanza una vez, sino un estilo de vida que se cultiva a través de la fe, la obediencia y la comunión constante con el Señor. Cada día nos enfrentamos a la decisión de confiar en nuestras propias fuerzas o en el poder de Dios. Al elegir descansar en Él, experimentamos una paz que transforma nuestra vida y un testimonio que impacta a quienes nos rodean. Que nuestras almas encuentren siempre refugio en el Señor y que nuestras vidas reflejen la paz y el gozo que provienen de confiar plenamente en su amor y fidelidad. Este es el llamado continuo de Dios para todos nosotros: venir a Él, descansar en su presencia y vivir en la plenitud de su gracia. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Every journey I take leaves a lasting impact. Traveling the world only makes me realize just how much more there is to explore. No one builds a legacy by standing still. Start your journey at remova.com. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and PC. Rated M for mature. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal
para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.